Hola, muy buen día. Mi nombre es Berenice García. Les damos la bienvenida al día de hoy. Hoy vamos a tener un webinar de la marca de Checkpoint, en la cual, bueno, estamos acompañados de los expertos de la marca. Vamos a dar solamente un minuto para iniciar esta sesión, esto con la finalidad de darles los anuncios, pues prácticamente parroquiales de la sesión. El panel que aparece en la parte superior derecha de su equipo de cómputo estará disponible para ustedes en toda la sesión. Esto, si llegan a tener alguna duda, nos la pueden poner en nuestro apartado de preguntas. También el chat está disponible para ustedes. En dado caso de que nos dejen de ver o de escuchar, nos pueden escribir y con muchísimo gusto les damos soporte. La sesión está siendo grabada y será mandada a ustedes en un lapso aproximadamente de 72 horas posteriores a este webinar. Sin más por el momento, para mí es un gusto presentarles al equipo de Checkpoint. Le daría la palabra a Josué Ríos. Josué está como ingeniero preventa de la marca de Checkpoint en licencias online en el territorio de México. Bienvenido, Josué. Muchas gracias, Veré. Muchas gracias de igual forma a las personas que se conectaron esta mañana. Sabemos que, bueno, en nuestra región, por acá en México, es un día un poquito complicado porque venimos de un día feriado, pero bueno, agradecemos a aquellas personas que se siguen sumando. Y bueno, la intención de la sesión es platicarles un poquito más acerca de esta nueva, entre comillas, solución de Checkpoint llamada Harmony SASE, una solución que vino evolucionando lo que anteriormente se conocía como Harmony Connect, que como muchos de ustedes saben, esta solución pasó a este nombre, específicamente Harmony SASE, derivado de esta adquisición que hizo recientemente Checkpoint, de esta compañía llamada Perímetro 81, donde, bueno, se vino obviamente a fortalecer esta oferta de SASE, ¿no? Para platicarles un poquito más al respecto, para nosotros es un gusto tener aquí en la sesión a Vladimir Larranaga de Checkpoint. Él es la persona encargada, experto en el tema de Harmony dentro de Checkpoint. Y bueno, él es quien con mucho gusto nos va a estar brindando esta sesión. Adelante, Vladimir. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. No sé si alcancen a ver mi pantalla. Así es, ya se ve tu Ok, pantalla. perfecto, pues vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Harmony es una vertical de Checkpoint que se encarga explícitamente de asegurar el workspace del usuario. Y dentro de este workspace del usuario que tenemos endpoint, tenemos móviles, todo lo que interactúa con ellos, correo electrónico, recientemente qué es lo que hacen con su cuenta, es decir, dónde están haciendo logins, tipos de permisos, etcétera, que corresponde a todas las plataformas SaaS. Y algo interesante que surgió, que ya lo teníamos antes de pandemia, pero se exponenció durante la pandemia, es cómo asegurar el acceso remoto a nuestros aplicativos y adicionalmente cómo ayudar en esa estrategia de seguridad también, no solamente en el acceso remoto para nuestros usuarios. Y es el tema que vamos a estar revisando el día de hoy. Bien, ¿qué es lo que vamos primero a empezar? Por ahí tenemos ciertas adquisiciones. Estas adquisiciones son las que ha realizado Checkpoint para complementar su oferta. Y lo primero que tenemos es Odo, lo adquirimos en el 2020 como la parte de ZTNA Security. En el 2023 hicimos la adquisición de otra solución que se llama Perímetro 81 y también en el 2023 agregamos a nuestro portafolio una plataforma de SaaS Security llamada Atmosec. Todas estas ya están integradas dentro de nuestras soluciones de Checkpoint. Siempre recordemos, en Checkpoint hacemos las adquisiciones para robustecer aún más nuestras plataformas o los ofrecimientos que tenemos hacia ustedes. Bien, entrando un poco en materia, ¿qué es lo que vamos a validar el día de hoy? Y lo primero es cómo vamos a transformar nuestra arquitectura tradicional que tenemos de acceso remoto y de protección a los usuarios. ¿Y por qué le llamo una arquitectura tradicional? Bastante funcional hasta este momento. ¿Qué es lo que trabajamos normalmente? Concentrador de VPNs client to site, usuarios remotos conectándose a ellos mismos y adicionalmente
toda la protección o salida a Internet se concentra a través de este dispositivo. Es decir, estos usuarios remotos establecen un full túnel, todo su tráfico va hacia el gateway para poder ofrecer esta inspección o conectividad hacia nuestro data center y adicionalmente la inspección hacia Internet. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado hoy en día es que el proceso de transformación digital de las organizaciones nos ha llevado es que ya no tenemos un data center, ya tenemos N cantidad de data centers. Lo tenemos hosteado a nivel de terceros, los tenemos a nivel de cloud, seguimos conservando para lo transaccional on-prem, tenemos ya oficinas remotas que necesitamos proteger, ya no a través de enlaces de MPLS, sino también a veces a través de tecnologías de SD-WAN. ¿Qué es lo que viene a hacer Checkpoint? Checkpoint viene a convertirse en ese apartado que te pueda brindar para el usuario remoto o todas tus aplicaciones la parte del acceso o la parte de seguridad como servicio. Es decir, Checkpoint convertirte en tu aliado tecnológico para protegerte del Internet y adicionalmente para brindarte el acceso a estos aplicativos. ¿Y por qué diseñamos esta tecnología o por qué cambiamos esto? Lo primero, el trabajo híbrido se ha convertido en el nuevo estándar de seguridad, en el nuevo esquema de trabajo. Hoy en día la mayoría de las organizaciones trabajan un esquema híbrido o incluso un totalmente esquema remoto. La aceleración de la transformación digital en este movimiento hacia la nube, ¿qué vino a brindarnos? Organizaciones con data centers, aplicaciones totalmente dinámico. Hoy en día es demasiado dinámico el trabajo que se tiene. Levantamos servicios en Amazon, Google, Azure, data center de terceros. Constantemente estamos evolucionando o moviendo estos aplicativos. Y adicionalmente a esto, nuestros usuarios ya nos exigen una conexión optimizada. Es decir, que podamos brindarle una experiencia de usuario agradable, que él no sienta que la seguridad le está dando ese sentimiento de que se vuelve todo lento. No, un servicio en el cual te brinde una conexión totalmente optimizada que garantice ese nivel de experiencia en el cual en solventar un problema se te convierta en otro problema en tema de conectividad. ¿Qué es lo que hicimos en Checkpoint? Rediseñar una tecnología y lo que llamamos Harmony SASE se comprende del único SASE híbrido con protección on device. ¿Y por qué le llamamos SASE híbrido? Normalmente todas las soluciones, todo su tráfico lo envían a nivel de cloud. Es decir, un usuario remoto que le instalas un agente, que sería este que está aquí, todo el tráfico se va a nivel de cloud. Y obviamente eso va a generar temas. ¿Por qué va a generar problemas? Porque de aquí a acá existe una latencia. Hay organizaciones que ni POPs en México tienen, es decir, ni siquiera esos servicios lo están arropando en México. ¿Eso en qué afecta? Una mala experiencia de usuario. Adicionalmente, las protecciones de Internet que se ofrecen normalmente corresponden a un Secure Web Gateway, pero solamente en la parte de control. No efectúan análisis de malware, no efectúan análisis de ataques de día cero. Entonces, necesitamos complementar esa seguridad. En Checkpoint hemos logrado diseñar una solución en la cual la inspección se puede realizar a nivel de dispositivo. ¿Y eso qué nos brinda? 2 veces Internet más rápido que nuestros principales competidores. Es decir, siempre vamos a tener mayor calidad en la experiencia del usuario. Adicionalmente, esta nube, al trabajar totalmente gestionada por Checkpoint y ofrecer toda la parte de acceso privado, pues también nos garantiza que siempre estemos al día en los últimos updates. Esta nube totalmente está asegurada por Checkpoint. ¿Por qué también es un gran diferenciador este tipo de soluciones? Ya que hoy en día uno de los principales problemas que tenemos es que equipos que están hechos para protegernos, estos equipos se han vuelto vulnerables ante los atacantes. Es decir, ese equipo que estaba hecho para brindarme el acceso remoto seguro, hoy en día se volvió el acceso remoto seguro de los atacantes. ¿Cuánto tiempo tarda en descubrirse una brecha o yo mitigar una brecha de seguridad? Aproximadamente de 3 a 6 meses. No queda en solo parchar el dispositivo, no. Tengo que investigar si esos días que estuve expuesto, qué fue lo que ocurrió.
Es por eso que estas soluciones mitigan ese apartado, ¿no? Entonces, eso es importante de entender. Bien, ¿cómo lo hacemos? Y como platicábamos, la solución está partida en dos partes. Mirábamos la nube y la nube decía Internet Access y Private Access. Bien, vamos a ver primero Private Access. ¿Y qué es lo que tiene Private Access? Private Access es aquella solución que nos brinda la posibilidad de conectarnos a nuestros recursos que se encuentran en nuestros data centers o se encuentran a nivel de cloud, no importa en qué apartado, para nuestros usuarios remotos. O incluso si nosotros quisiéramos dejar de tener un equipo perimetral que realice esas funcionalidades, también lo podíamos sustituir. ¿Cuál es la gran ventaja de la solución de Private Access? Private Access se divide en dos apartados, uno en acceso gestionado y otro en acceso no gestionado. ¿Qué significa que sea acceso gestionado? Es un acceso en el cual tú lo haces mediante un agente. Es decir, este agente tiene la capacidad de soportar todos los puertos y todos los protocolos. Adicionalmente, de ser un agente ligero, también funciona en todas las plataformas. Tiene soporte para Windows, soporte para Mac, Linux, Chromebook, iOS, en Android. Es decir, prácticamente en cualquier dispositivo lo podemos instalar para poder brindar este acceso remoto seguro a nuestras aplicaciones. Sin embargo, tenemos otro tipo de dispositivos. ¿Qué dispositivos son estos? Son aquellos que se conocen como no gestionados. Y esos, de acuerdo a la arquitectura de trabajo, debemos envolverlos en una arquitectura en el cual no exista una comunicación a nivel de networking. ¿A qué me refiero? A que yo no voy a poder instalarle un agente a un tercero. Para ellos, voy a ofrecer una solución que sea a través de un portal web en el cual se soporta aplicaciones web, RDP, SSH, VNC. Adicionalmente, dentro de las arquitecturas de acceso remoto seguro, tengo que tener identidades. ¿De dónde voy a validar esas identidades? Y aquí es donde entra también otra de las grandes ventajas de la plataforma. Podemos integrarnos prácticamente con cualquier proveedor de identidad. No importa si es un directorio activo, no importa si es un Entra ID, si es un Okta, si es un Ping, si es un Thrive, un Centrify, si es un RCA que soporta SAML 2.0. Adicionalmente, ya es un deber ser en nuestros días ofrecer un multifactor de autenticación. Lo vamos a realizar. ¿A través de qué? A través de un Google Authenticator o a través de un Microsoft Authenticator. Es decir, vamos a poder brindarle a estos usuarios esa capa adicional de protección a nivel de usuario. No solo es importante, recordemos regla del Zero Trust, no confíes, asume incumplimientos, revisión de postura. Vamos a estar en una constante revisión del usuario. Es decir, vamos a validar ahora sí la máquina si dice quien dice ser, si realmente está en un acorde a la gobernanza interna. Y vamos a ofrecer un apartado de inventario de la máquina donde se va a ver el nombre, versión de sistema operativo y número de serie. Todas estas soluciones se basan en un concepto que ustedes seguramente lo han escuchado mucho, ZTNA, Zero Trust Network Access. Algo que me gustaría mencionar es que Zero Trust no es un producto, Zero Trust es un framework de seguridad que se basa en 3 principios. Es importante señalar esto porque si ustedes dentro de su ideología o dentro del apartado piensan que comprando un producto van a tener Zero Trust, estamos en un error y nos va a llevar a fallar en este aspecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Consolidar nuestra arquitectura basado en este principio. ¿Y cómo funciona a nivel de Checkpoint la parte de ZTNA? Muy fácil. Vamos a garantizar el acceso con privilegios mínimos. No importa si es un usuario gestionado o un usuario no gestionado. Adicionalmente, la identidad del usuario, recordemos, usuario, password, doble factor de autenticación, vamos a agregarle una postura. Máquina pertenece a dominio, qué registro tiene, adicionalmente gobernanza interna. Oye, ¿tiene ese dispositivo tal versión de antivirus instalado? ¿Tiene modificación o está encriptado el sistema a nivel de máquina? ¿Tiene un nivel de encripción? Vamos a estar revisando diversas posturas y no solamente
para los usuarios que se conectan con agente, sino también vamos a aplicar postura a los usuarios que no van a tener ningún agente instalado, es decir, aquellos no gestionados. ¿Qué postura? Oye, utiliza Windows, utiliza Chrome como browser o Firefox en tal horario y tu petición que venga de tal país. Eso nos va a ayudar a complementar ese concepto de ZTNA, que es garantizar acceso con privilegio mínimo a las aplicaciones. Adicionalmente, el agente es totalmente ligero, sus consumos son mínimos, tanto en CPU como en memoria. Se tiene la solución para terceros, ya lo platicamos, a través de un browser. Vamos a minimizar la superficie del ataque, porque va a existir una segmentación de red que ustedes van a poder brindar a nivel de usuario o incluso a nivel de conexión. Es decir, quién va a poder tener permisos de una manera muy ágil para poder visualizar qué recursos a nivel de networking. Otro de los datos interesantes, centro de datos ocultos. Y aquí es donde me dicen, oye, pero eso, pues, ¿por qué tiene importancia? Porque lo platicábamos al inicio. El equipo que estaba hecho para defenderme o brindar el acceso se ha visto vulnerado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocultar el data center. ¿Por qué? Porque la comunicación de los usuarios remotos hacia mis aplicativos va a ser llevada a cabo con un conector o con un enlace de site to site hacia nuestro equipo perimetral. Pero ¿qué ventaja tienen de eso? Ok, voy a conocer quién va a establecer esa comunicación. Es decir, a nivel de equipo, voy a poder restringir y decir solamente con él voy a poder establecer esta interacción. Con los demás no lo voy a poder establecer y con eso garantizamos que nuestro centro de datos se vuelva oculto totalmente. ¿Cómo funciona? Y vamos a verlo muy rápido. Zero Trust, acceso sin agente, un usuario accede a un portal, obviamente con la validación de postura, y adicionalmente, una vez que accede a este portal, se le presentan las aplicaciones que va a tener disponibles. Recordemos, RDP, SSH, la parte web, no importa si es HTTP o HTTPS, corriendo en diversos puertos, no necesariamente en 80 y 443. Y adicionalmente, el apartado de BNC. ¿Por qué BNC? BNC, para los que trabajan mucho en ambientes OT, se darán cuenta que es muy utilizado, ¿no? También para los que trabajan mucho en ambientes Linux, que les gusta la parte visual, también se utiliza mucho la parte del BNC. Entonces, esto se soporta, un usuario se conecta a un portal, ese portal despliega qué aplicaciones yo tengo permiso y simplemente selecciono dentro de mi workspace qué aplicativos voy a poder seleccionar. ¿Cómo funciona la validación de postura o la información del dispositivo? Muy fácil. Nosotros vamos a poner reglas de postura. Vamos a estar validando que los dispositivos sean quien dice ser. ¿Cómo validas que un dispositivo sea quien dice ser? Que tenga el certificado del dominio o certificados que yo emito a nivel de organización, que pertenezca a tal dominio, que tenga tal jardinización de registros que yo realizo durante mi proceso de entrega de dispositivos. Adicionalmente, voy a validar versiones de sistema operativo autorizadas. También vamos a validar niveles de gobernanza interna, versiones de antivirus, versiones que se tenga de updates de Microsoft, también qué versión de sistema operativo vamos a checar en específico, y todo eso adicionalmente se hace con una postura continua. Es decir, no vamos a validar solamente cuando el usuario se conecte, como lo vemos aquí. En este ejemplo, el usuario ya se conectó, algo pasó en su máquina, borró un certificado que él tenía y automáticamente le vamos a rechazar la conexión cuando venga la siguiente validación de postura. ¿Para qué? Para no permitir esos accesos. Siempre van a tener que estar en cumplimiento. Adicionalmente, vamos a brindar una información del dispositivo, que lo que platicábamos era que incluía los usuarios, versiones de sistema operativo, política que tiene, número de serie y adicionalmente, en dado caso no cumpla con esta postura de seguridad, el anuncio a nivel de usuario y a nivel de administrador, para nosotros entender qué estuvo pasando con este usuario. Adicionalmente, este mismo agente que funciona para realizar toda la validación de postura utiliza un protocolo de nueva generación como lo es WireGuard para conectarse a los recursos. ¿Por qué el concepto de Full Mesh Network dentro de Private Access? Y ustedes quizá ya lo vivieron esto.
quizá ya adquirieron una solución de SASE, en el cual trabajaron con un agente y se dieron cuenta que cuando llegaron al apartado de trabajar con comunicaciones de servidor a servidor o cuando llegaron al apartado de trabajar con soluciones de tipo voz sobre IP, fallaron estas soluciones. ¿Por qué fallaron estas soluciones? Porque normalmente las soluciones que se ofrecen en el mercado no son soluciones de tipo full mesh any-to-any, sino más bien son soluciones en las cuales solamente existe de cliente hacia servidor. Es decir, cualquier sesión que se quiera establecer de un sitio remoto hacia un usuario remoto o hacia donde se lanza la petición, pues queda totalmente no validado. ¿Por qué? Porque lo general aquí trabajan con esquemas de NATs, etcétera. ¿Qué es lo que hicimos en Checkpoint? Convertimos este full mesh en un any-to-any. ¿Por qué any-to-any? Porque un usuario remoto puede alcanzar sin ningún problema su data center a nivel de cloud. ¿Pero qué crees? Este data center también puede alcanzar al usuario remoto y también puede alcanzar tus sitios o tus oficinas y tus data center on-prem. Es decir, empieza a convertirse en un backbone privado para ti. Oye, es que ahorita me tengo que ir de alta al cloud o me fui a una nube privada. Necesito un data center. ¿Cómo levanto toda la comunicación? Ok, establezco un nube, un túnel site to site hacia la nube de Checkpoint. ¿Y qué crees? Listo, ya todos estos dispositivos van a poder alcanzar esos recursos. En cuestión de minutos acabamos de dar de alta un nuevo sitio. Es por eso que no solamente venimos con un ambiente de sustitución de las VPNs tradicionales de client to site, sino también nos vamos a convertir en una alternativa a las VPN site to site. Es decir, esto se convertiría en tu backbone de trabajo para toda la organización. Internet Access. ¿Por qué es importante Internet Access? Y aquí lo que vamos a tener es los usuarios, época de pandemia, se fueron a sus casas y pues tienen un endpoint instalado. Oye, pero es que ya tengo el endpoint y el endpoint trae filtrado web. Sí, pero la arquitectura por la cual está diseñada el endpoint normalmente no es a un nivel de datos de tránsito. Por lo general, la mayoría de los endpoints analizan inspecciones a nivel de web browser. ¿Qué significa esto? Ya que se estableció la comunicación. ¿Qué es lo que hacen los dispositivos perimetrales? Interrumpen esas sesiones y esas sesiones, una vez que se interrumpen, no dejan que se complete. Es lo que nosotros venimos a definir, a sustituir. Es decir, un usuario que se encuentre en su casa trabajando siempre va a estar por la misma protección como si estuviera detrás de un equipo perimetral. Es decir, conservar esa arquitectura que tenemos en nuestras organizaciones. Es decir, perímetro, nuestro endpoint protegiendo como última capa de defensa. Sin embargo, nosotros rediseñamos ese apartado. ¿Y por qué lo rediseñamos? Porque vimos un gran tema, temas de latencia. La experiencia del usuario se vio totalmente afectada cuando empezamos a enrutar todo el tráfico de Internet a través de la nube. Hacíamos un full tunnel, antes lo hacíamos hacia nuestro gateway, ahora lo hacemos hacia el cloud, ya le agregábamos esa latencia. Adicionalmente, muchos dispositivos o muchas soluciones no tienen POPs en México, entonces teníamos que ir a Estados Unidos y a través de Estados Unidos navegar. ¿Qué nos daba eso? Ya lo platicamos, mala experiencia de usuario. ¿Qué hicimos nosotros en Checkpoint? Agregar el apartado de la protección a nivel de dispositivo, todo el tráfico que está saliendo a través de la solución. ¿Qué nos brinda? Filtrado web, es decir, toda la capa de control de acceso. ¿A qué sitios va a acceder mis usuarios? ¿Qué sitios va a tener como permiso? Seguridad a nivel de DNS. Ok, cuando resuelva la solución vamos a tener un DNS Security. ¿Es importante el DNS Security? Sí, es importante porque a nivel de la petición de DNS se puede interferir ese tráfico, ¿no? Sin embargo, sabemos que los atacantes pues, también conocen eso y realizan las dos funciones, uno basado en IP y otro basado en DNS. Recordemos, las capas se deben de complementar para seguridad. Una capacidad de prevención de malware donde todos los engines de Checkpoint se ven envueltos. Es decir, toda la solución de Checkpoint, toda la suite de malware, sandboxing, IPS,
todo ese apartado está directamente concentrado en este agente y en esta nube para estarnos protegiendo. Y adicionalmente agregamos una protección que llamamos Wi-Fi seguro. ¿Qué significa Wi-Fi seguro? Algo bastante interesante. Si tú llegas a un aeropuerto y te conectas, en el aeropuerto existe un hotspot, Ciudad de México, Internet para todos, podemos darle clic y nos conectamos a ese Internet. Pero ¿quién garantiza que cuando yo no me conecto a ese Internet acepte un certificado y alguien existe aquí tratando de validar mi tráfico? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a agregar un tipo de cloudificación en el cual se cifra todo el tráfico adicional al que ya se mantiene para que ellos no puedan romper esa seguridad, ¿no? Eso es importante desde el punto de vista de aspecto seguridad de los datos. ¿Qué funciones tiene esta funcionalidad de Secure Web Gateway? Ya lo platicábamos. Lo vamos a realizar la inspección en el dispositivo. Sin embargo, también a veces existen conciliaciones que dicen, oye, yo quiero que todo se haga a nivel de nube. Ok, perfecto, también se soporta. Vamos a proteger todo el tráfico. No importa si este tiene una regla de bypass. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros hacemos el On-Device Network Protection, se realiza a nivel de dispositivo. Pero también existen reglas de bypass o realizan de split tunneling. ¿Para qué? Para la experiencia de usuario. Pero aún así, lo vamos a seguir inspeccionando. Oye, ¿y solamente analizas la capa de TLS? No, vamos a realizar un proceso de inspección completa en el dispositivo para poder validar esos apartados. No solamente una inspección a nivel de capa de TLS o a nivel de SNI que nos puede causar diversas fallas o diversos bypass. Vamos a poder aplicar reglas a nivel de usuarios, a nivel de grupos e incluso poder diferenciar reglas cuando estás en el trabajo o cuando estás en el hogar. Es decir, como un resumen, lo que tenemos es acceso bloqueado a todos los sitios que ustedes consideren como comprometidos, es decir, de manera automática la solución va a bloquear estos accesos, pero ustedes también tienen la posibilidad de controlar el acceso, un filtrado de DNS, protección de malware y automáticamente detectar y protegernos de Wi-Fi no seguras, ¿no? ¿Quiénes definen las Wi-Fi no seguras? Los usuarios. El administrador va a definir y decir, oye, la Wi-Fi con nombre tal, esa Wi-Fi es segura. Las otras Wi-Fi se convierten en inseguras porque son Wi-Fi que no controlo, yo no configuro y no sé qué estén realizando en ellas. Sé que dan salida a Internet, sí, pero no sé qué esté realizado. ¿Y esto por qué es importante? Recuerdo un ataque que recibió cierta compañía de ciberseguridad en el mercado y cómo entraron a esa compañía fue por el módem de Internet. Es decir, el módem que brindaba el acceso a Internet tuvo una vulnerabilidad, estaba accesible, creo que movían unas cámaras, etcétera, no sé qué el usuario tenía en su casa, las publicaba, publicó ese módem, tuvo una vulnerabilidad, ese módem le pudieron inyectar código y a través de él pudieron realizar ciertas tareas. Wi-Fi no seguras, obtuvieron información, con la solución automáticamente hubiera detectado y hubiera cifrado ese tráfico y no se hubiera visto. SaaS Access Protection. Y esto es algo que brinda la plataforma adicionalmente. Todos sabemos, todos tenemos Office 365, todos tenemos Google Workspace, muchos utilizamos GitHub, otros utilizan Dropbox, Slack, Workday, HubSpot, etc. ¿Cómo funciona SaaS Access Protection? SaaS Access Protection viene a reducir la superficie de ataque. No venimos a detectar, no, venimos a reducir la superficie del ataque. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Un usuario que tenga el agente instalado de Harmony-SASE, le decimos, oye, cuando tú vayas a Slack, utiliza la nube de Harmony-SASE. El usuario navega, llega a la nube de Harmony-SASE y Harmony-SASE lo pasa a Slack. ¿Qué ocurre en ese sentido? Yo ya tengo una referencia de dónde van a estar llegando las peticiones para Slack. Y yo le puedo decir a Slack, oye, Slack solamente permite conexión de mis oficinas y adicionalmente de la nube de Harmony-SASE. Por lo cual, reduzco totalmente la superficie del ataque de que cualquier otro usuario que intente ingresar a Slack, pero no tenga estos niveles de cumplimiento, no va a poder accederlo. En primer lugar, la petición vendría desde otra IP.
no tendría las validaciones de postura, por lo cual, si este usuario que normalmente entre Slack, Office 365, dejó en un post-it sus credenciales o las anotó en un TXT, se las robaron por alguna situación y este usuario las quiere utilizar en otra máquina, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque él necesita tener estos requerimientos para poder ingresar a Slack. Esa es una de las ventajas de trabajar con una solución de este tipo. Es por eso que le llamamos que vamos a reducir la superficie del ataque. Y esto puede aplicar para todo, ¿no? Es decir, hoy en día nos sorprende encontrar en ambientes de nube RDPs abiertos para todo mundo, aplicativos web que son intranets también abiertas para todo mundo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Reducir esa superficie de un aspecto total de todo mundo a solamente los usuarios que estén con tu agente instalado de Harmony SaaS. Haces una reducción. Prácticamente funciona para cualquier solución que soporte un whitelist de IPs. Management unificado. ¿Qué significa un management unificado? Que tengamos desde un solo panel toda la vista, configuración y monitoreo. Es decir, que yo desde un solo panel pueda realizar toda la configuración. Adicionalmente, desde este panel pueda realizar monitoreo de lo que está pasando. ¿Por qué es importante un panel intuitivo, rápido? Porque eso me ayuda a mí a ser bastante ágil en mi toma de decisiones y en la búsqueda de información. Cuando yo tengo muchos paneles, muchas consolas, pues tengo una consola para ver qué usuarios, tengo otra consola para ver los logs, tengo otra consola para realizar el monitoreo de la experiencia de más bien de cómo se están comportando los usuarios, otro log para seguridad, concentrar diversos paneles. A veces entramos a ciertas sesiones y vemos que un usuario tiene abierto 100 pestañas. ¿Por qué? Porque tiene mucha gestión. Eso hace que se pierda el sentido. Adicionalmente, de ser una plataforma bastante intuitiva, algo que nos ayuda bastante es que el despliegue es bastante rápido. ¿Cuánto tiempo nos podemos tardar en un despliegue? Máximo 1 hora en tener toda la configuración totalmente realizada. Entonces, esto nos ayuda a ser muy ágiles. Oye, ¿cuánto tiempo tardo dar de alta un data center? 5 minutos. Rápido, así de fácil, sí. Así de fácil, si ya tienes la gestión, podemos establecer los túneles site to site. Oye, la documentación, bastante intuitiva, con imágenes del paso a paso que debemos de seguir. Eso nos ayuda a esta administración unificada. Performance de red. ¿Cómo funciona la solución? Para empresas totalmente globales, pues tenemos nuestra red de backbone global y todos nuestros POP están interconectados con enlaces de tipo Tier 1. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un usuario que se conectó aquí en México y tengo mi nube pública que está conectada al sitio que atiende en Virginia, en North Virginia, ejemplo, pues mi usuario se conectará a México y por un enlace totalmente Tier 1, se estará conectando los recursos. Eso nos garantiza un performance de red superior. Eso es lo que nos va a brindar. Oye, es que este agente, ¿cómo va a saber a cuál conectarse? Claro, realiza pruebas y se conecta al que mejor esté posicionado, asignado a tu red, ¿no? Entonces, eso es importante, porque a veces nos toca ver, oye, es que si yo tengo POP en México, ¿por qué se está conectando a algo en Estados Unidos? Pues puede ser que a lo mejor el carrier tenga mejor comunicación hacia Estados Unidos que a los mismos internos de México, ¿no? Entonces, esto es importante. Tenemos más de 70 centros de datos y constantemente, mensualmente, estamos liberando nuevos centros nuevos centros de datos. Ahorita los más próximos se encuentran mucho del lado de Asia, por ejemplo, en China, ¿no? Y aquí tenemos para Latinoamérica, tenemos México, tenemos la oferta en Brasil, tenemos la oferta en Santiago de Chile, también por aquí va a estar ya muy próximamente la parte de Colombia, la parte también de Argentina. ¿Cuál es la arquitectura? Y la arquitectura es bastante simple. Un usuario de administrador gestionando todo a través de la plataforma unificada. Esta plataforma está obteniendo las identidades, como ya lo habíamos platicado, directamente de estos proveedores de identidad, un Entra ID, un Google, un Okta, cualquier otro que soporte SAML 2.0 e incluso de un directorio activo local
Si queremos gestionar los logs, los podemos estar enviando hacia nuestro SIEM, ya sea un Splunk o un bucket de S3. Y todo este apartado se ingesta en la nube de Harmony SASE, que nos ofrece servicios de Secure Web Gateway, que no solamente incluyen la capa de control de acceso, sino también incluyen todo el apartado de prevención de amenazas avanzadas con una inspección completa de SSL. También vamos a ofrecer un Firewall as a Service, que obviamente para controlar los permisos, los que tienen los usuarios agente, y adicionalmente una postura y validaciones de tipo ZTNA. Es decir, ¿cómo funcionaría? Un usuario agentless se conectaría a este portal, que sería lo que estaría viendo un workspace. El usuario remoto con agente también se estaría conectando a esta nube, al apartado que recibe las funcionalidades de seguridad, y nuestros data centers se estarían conectando ya sea con túneles site to site o a través de protocolos WireGuard utilizando conectores. Entonces, es una arquitectura simplificada que nos evita esos riesgos. Oye, es que el atacante, ¿a dónde se va a conectar? ¿Qué va a intentar golpear? Va a intentar golpear la nube de Harmony SASE, ¿no? Entonces, eso es importante. Nuestro data center, ya sabemos de dónde se van a conectar de Checkpoint. Ok, vamos a restringir el acceso a todo el mundo y solamente vamos a dejar a la nube de Harmony SASE. Adicionalmente, si lo hiciéramos con un conector, solamente requiere permisos de salida. Eso también garantiza a que nuestro data center se mantenga seguro. Bien, vamos a pasar un poco ahora sí a ver las demos, es decir, cómo es que funciona esto. Porque quizá ya vimos la presentación, ya vimos el escenario. Bien, ahora vamos a ver cómo es que funciona. Y lo primero que tenemos es a Juan. Juan nos dice, oye, necesito asegurar el acceso de los empleados a los aplicativos de la empresa, pero tengo 3 requerimientos. 1, mis empleados trabajan en esquema híbrido. 2, mis recursos están en un centro de datos on-prem y otros se encuentran en AWS. Y 3, tengo como proveedor de identidad a Azure AD. ¿Cómo lo vamos a resolver en Checkpoint? Con Harmony SASE. Y lo primero que vamos a hacer en Harmony SASE es arquitectura de tipo ZTNA, aprovechar todo el full mesh, vamos a utilizar la centralización de identidades y adicionalmente tener esa gran ventaja que tenemos de ese agente ligero. Es decir, el usuario remoto estaría contemplando la instalación de un agente para conectarse a la nube de Harmony SASE. Vamos a obtener las identidades directamente desde Entra ID o de Azure AD, y nuestra nube de AWS va a conectarse ya sea con un conector o con un túnel site to site, adicionalmente a lo que realiza nuestro on-prem. Y vamos a ver cómo es que luce este apartado. Bien, lo primero es, oye, los usuarios, ¿qué nos decían? Oye, son esquema híbridos, yo tengo usuarios, perfecto. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Usuarios que nosotros obtenemos de nuestro proveedor de identidades. Okta, directorio activo, Azure AD, database, que es base de datos local. Es decir, ya tenemos a estos usuarios totalmente registrados. ¿Cómo vamos a obtener la comunicación y cómo se realiza la integración? Perdón. Creo que aquí me quedé corto. Bien. ¿Cómo se realiza la integración? Y aquí lo tenemos. Proveedores de identidad. ¿A quiénes tenemos? A Okta, Azure AD, que ahora es Entra ID, toda la parte y diversas soluciones, el Active Directory local, email and password, y puedo seguir agregando proveedores de identidad. Es decir, tenemos una gran plataforma que nos permite concentrar todas esas identidades y utilizarlas. Bien, el siguiente requerimiento que tenía el usuario era el apartado de los conectores, es decir, dónde están ubicados sus centros de datos. Y aquí es importante entender que obviamente él tenía un centro de datos en AWS. Y aquí lo tenemos. Tenemos un servicio web donde tenemos un conector instalado. Listo. Nuestro centro de datos en AWS y otro centro de datos que está totalmente gestionado on-prem. Y lo tenemos, y ese centro de datos está gestionado a través y utiliza VMware. Listo. Vamos, ya hicimos publicidad a ciertos fabricantes. Bien, ya lo tenemos 2 data centers, uno en AWS, otro a nivel de
de solución on-prem y siguiendo, porque no de lado, vamos a seguir promocionando y tenemos otro data center en el cual tenemos Promox instalado. Listo. 3 data centers, todos comunicándose a nivel de networking. Si nosotros vemos la comunicación, cómo la realizamos, venimos aquí al apartado de network y aquí en el apartado de network tenemos gateways en México, el cual están brindando servicios a este tipo de aplicativos, ¿no? Entonces, todo correcto hasta el momento. Aquí nos marca el monitoreo que está este sitio totalmente caído. ¿Qué significa? Que a lo mejor el sitio que nos está brindando la oportunidad en las oficinas en México está caído ahorita, no tiene internet, etcétera. Bien, pero nuestro data center de casa y nuestro data center en AWS está funcionando. Recordemos, estos son conectores, automáticamente se generan las rutas, automáticamente no hay necesidad de que realizar un trabajo extra. ¿Cómo luce a nivel de experiencia de usuario? Vamos a hacer login en nuestra máquina y lo que tenemos es un agente que se despliega en la máquina que está conectado. Ahorita no tiene una validación de postura, pero a través de este agente él va a alcanzar los recursos. Y vamos a ver de qué recursos estamos hablando. Vamos a abrir el browser, vamos a ponerlo y vamos a decirle, consulta la aplicación que está directamente en AWS. Perfecto. Ya está consultando la aplicación que está en AWS. Vamos a consultar la otra aplicación, ¿sí? Esta es otra aplicación que tenemos en AWS. Y si se dan cuenta, puede ser de todos los puertos, todos los protocolos. Oye, pero es que este usuario es demasiado, ¿cómo quito? ¿En qué entra la parte de ZTNA? Ah, ok, mira, este usuario solamente tiene oportunidad a esos puertos. Vamos a probar a hacer un ping a esta comunicación y está totalmente cerrado. Es decir, él no tiene acceso a nada de recursos públicos. Él solamente, perdón, de otros recursos que no sean los necesarios. ¿Esto dónde lo vamos a definir? En una regla. Recuerdan, Private Access también ofrece la parte de control de acceso a nivel de ruleset, porque es parte del ZTNA. Si él quisiera realizar otro apartado, también pudiera realizar cualquier tipo de protocolo, estaría soportado. Bien, ¿qué más tenemos en la plataforma? La postura. Oye, ¿y qué postura puedo validarle a los usuarios? ¿Qué puedo ponerle para yo garantizar? Excelente. Vamos a validar diversas posturas. Si se dieron cuenta, existen N cantidad de posturas y podemos agregarlas acorde a nivel de sistema operativo, no solamente para Windows. Ya vemos una gran adopción de Mac, vemos una gran adopción de Linux. Oye, quiero revisarte que tú tengas el antivirus, N cantidad de antivirus, el que tú desees consultar. Oye, también quiero, vamos a ponerle el de Checkpoint, y adicionalmente quiero que tengas un archivo, que exista un proceso, un registro ejecutándose directamente, una asociación a directorio activo. Y era lo que platicábamos, esta postura va a estar continua trabajando. En cuanto entre en acción esa validación de postura, va a cortar el tráfico en dado caso no lo cumplamos. ¿Dónde vamos a ver todo ese monitoreo de usuarios? Vamos a verlo todo en la actividad de los usuarios que se tienen. ¿Qué están haciendo? Vladimir Larrañaga hizo acceso. ¿A dónde están accediendo? ¿Cuáles son las sesiones activas que tenemos en este momento? Entonces, eso es importante porque desde la perspectiva de seguridad nos ayuda a garantizar que los dispositivos, adicionalmente de esa conectividad segura que vamos a brindar, también nos brinde o se tenga la capacidad de poder controlar qué dispositivos. Bien, ya cumplimos el caso de uso de Juan y ahora tenemos a Jorge y Jorge nos dice, oye, ¿cómo protejo el acceso a mis recursos corporativos en dado caso de robo de credenciales? ¿Por qué tengo esa necesidad? Dice Jorge, porque necesito reducir la superficie del ataque. Tengo Office 365 y he visto en las noticias que últimamente incluso los vendors de proveedores de identidad también están sufriendo ataques. ¿Cómo lo hacemos esto desde la nube de Checkpoint? Muy fácil. Vamos a brindar, lo primero es que vamos a dar la posibilidad que ellos puedan realizar una configuración que se llama IP Lock, que lo que hace es generar
del lado de Office 365 que él pueda generar una lista blanca de la IP address de Harmonize y adicionalmente vamos a agregarle revisión de posturas. ¿Qué pasó con todas esas identidades que se robaron? Los usuarios se podían conectar. ¿Por qué se podían conectar? Porque no existía una validación de postura que determinara qué equipos estaban autorizados para conectarse. ¿Por qué elegiríamos Harmonize? Ya lo hablamos, el IP log de la IP dedicada, revisión continua de esta postura, podemos realizar N cantidad de reglas, es decir, tener N cantidad de combinaciones para sistemas operativos. Ya se dieron cuenta lo fácil que es configurar estas posturas y adicionalmente políticas de cero confianza. Ahora viene Angélica y Angélica nos dice, oye, yo necesito dar acceso a los aplicativos a mis proveedores, pero ¿qué crees? Son dispositivos no gestionados por mí y por compliance ellos no me permiten instalar un agente. Ok, adicionalmente yo me quiero quitar el riesgo de que tengan un agente. Van a acceder a través de un navegador y los accesos que ellos requieren son de tipo web y de SSH. Adicionalmente, quiero que se conecten en cierto horario y que lo puedan hacer en cierto país. Y también le podemos agregar tipo de browser. ¿Cómo cumplimos este escenario? Con la solución de Zero Trust Application Access, que es la parte de agentless, es decir, en el cual no necesitamos un cliente. El usuario se conectaría al workspace de Checkpoint y tendría acceso a sus aplicativos. ¿Cómo es que luce en la realidad esto? Y vamos a verlo. Lo primero es, vamos a aplicar políticas. Ellos nos decían, para las políticas necesita ser país. Ok. ¿Qué más podemos agregar? Un grupo, un horario, tipo de browser y tipo de sistema operativo que va a permitirse conectar. Oye, ¿por qué es importante el browser? ¿Por qué es importante el sistema operativo? Porque tú vas a garantizar con eso que no estén utilizando otro tipo de herramientas que no estén autorizadas por ti. Entonces, esto desde el punto de vista postura de seguridad a nivel de aplicativos. ¿Qué aplicaciones? Podemos dar de alta N cantidad de aplicaciones. En este apartado tenemos 100, pero prácticamente podemos generar. Oye, ¿qué tan difícil es generar una aplicación? Pues es muy fácil. Acaba de entrar un usuario, necesitamos darle permiso a un nuevo servicio. Ok, servicio RDP test. Ok, ese es un RDP. ¿Cuál es la IP de ese RDP? 192, 108, 100, 104, un ejemplo. ¿Qué network va a poder consultarla? Ah, de México. ¿Cuántas conexiones? Vamos a permitirle que se habilite el copy-paste desde el clipboard que no puede imprimir desde el RDP. Sí, vamos a restringirle todo ese apartado. Yo solamente quiero que tengan a nivel visual. Ok, perfecto. Adicionalmente, le vamos a aplicar o en dado caso yo quiera que él no tenga acceso al usuario y el password, yo puedo declararlos. ¿Para qué? Para que él haga un login transparente. No le pida al usuario el usuario y el password y él ya jamás lo va a tener. Adicionalmente, ¿quiénes van a tener permiso y qué política vamos a estar aplicando para ese grupo? Perfecto. Una vez que ya tenemos ese requerimiento, ahora el usuario lo que va a realizar es, vamos a quitarlo, vamos a quitar esto, y él entraría a un workspace. ¿Y qué es lo que estaría haciendo dentro de este workspace el usuario una vez que hace login? Pues estaría ingresando sus credenciales, su usuario, su password, estaría ingresando su doble factor de autenticación y vamos a ver. Este es el usuario Vladimir, va a poner su password. Aquí no tenemos activo doble factor de autenticación. Y una vez que él hace login, lo que va a tener o se le va a presentar es su workspace. ¿Qué aplicaciones? Recordemos que decíamos que él quería acceder a aplicaciones web. Bien. ¿Qué más puede tener acceso? Pues puede tener acceso a aplicaciones de tipo SSH. Puede tener acceso totalmente a aplicativos o máquinas que se encuentren de manera interna también. Si se dan cuenta, aquí ya nos pide el usuario y él ya puede empezar a trabajar con esto. Ya puede empezar a trabajar a través de la página. Es que el acceso, perfecto, bien, ya no lo tengo que exponer ante Internet. No, ya no lo vas a exponer a Internet. Sin necesidad de tener un agente instalado, verán cómo cambió a través del workspace, a través de una página. Mira, me va a ayudar mi proveedor con todo el apartado de VMware, todo aquel data center privado. Entonces,
todas esas comunicaciones y sin necesidad de que el usuario instale un agente, va a tener acceso a los aplicativos. Oye, pero es que me estás dando URLs que a lo mejor pueden ser, yo las puedo consultar de manera directa, sí, siempre y cuando hagas el login en el workspace. Oye, ¿y se lo puedo facilitar al usuario creando redireccionamientos de tipo CNAME? Sí, claro. Y aquí tú puedes ya personalizar totalmente esto, ¿no? Entonces, esto es importante porque desde la perspectiva de seguridad, el usuario de tercero solamente entraría al apartado y no tendría acceso jamás a un nivel de conectividad de red, ¿no? Entonces, también se soporta RDP, como ya lo vimos, sin ningún problema, ¿no? Bien. ¿Cuál es el otro caso de uso que también podemos cubrir? Y ahora viene Daniel y nos dice, oye, es que yo necesito una aplicación que me brinde una experiencia de usuario excelente, que adicionalmente me brinde control de acceso a nivel de Internet y prevención de amenazas. Y todavía más, porque mi empresa se dedica a realizar compras y cuando yo realizo la búsqueda, necesito que me salga con una geolocalización correcta. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos ayuda? Armonizarse de nueva cuenta. No vamos a cloudificar todo ese tráfico. Todo ese tráfico lo vamos a manejar on device para poder garantizar esos niveles de protección y ese nivel de experiencia de usuario. Adicionalmente, eso nos garantiza siempre tener una ubicación precisa, a diferencia de otros apartados. Seguramente ya les pasó, adquirieron una solución y le dan Home Depot, ejemplo, o cualquier otro fabricante, buscarlo y les aparecen resultados de Estados Unidos. Le voy a hacer un bypass. Cuidado, un bypass es un riesgo de seguridad. Entonces, es por eso que evitamos nosotros ese apartado. On-Device Network Protection también nos garantiza tener esta ubicación precisa. ¿Cómo funciona? Vamos a revisarlo también en nuestra máquina de pruebas y vamos a entrar a un apartado que tiene un control de acceso, ¿no? Vamos a ver. Listo. Inmediatamente bloqueado el tráfico. Aquí no importa si lo estás haciendo a través de cualquier tipo de web browser que tú tengas. Cualquier web browser es soportado porque recordemos que este análisis no se da en el browser, se da a nivel de tarjeta de red, ¿no? Entonces, dato en tránsito, eso es importante. Adicionalmente, si yo quiero realizar una descarga, vamos a ver si no cambió este malware. Listo. Quise entrar a una página que estaba en GitHub y adicionalmente era un malware, ¿no? Cómo se llamaba el archivo y todo esto es importante porque queda debidamente registrado en mi plataforma de logs. Es decir, yo tengo la capacidad de toda esta información, tener exactamente qué es lo que le estuvimos bloqueando a nuestros usuarios, qué es lo que estaba intentando ingresar, no solamente a nivel de actividad web, que ya lo vimos que es actividad de control, sino también a nivel de malware. Entonces, esos son casos de uso que cubrimos. Adicionalmente, hay otros que se pueden generar basado en las arquitecturas que ustedes tengan, sobre todo a nivel de conectividad. Perfecto, equipo. Bien. No sé, Josué, preguntas, dudas que tengan. Sí, muchas gracias, Vlad. Sí, tenemos aquí algunas preguntas. Igual y en este espacio que nos queda las podemos ir leyendo y que nos ayudes por ahí a responderlas. Claro. Las voy leyendo. Dame un segundo. Bien. La primera pregunta nos dice, con relación al inventario, ¿la solución hace un descubrimiento de la red para ver qué activos hay o verá solo los activos que tiene el agente? Claro, esta es una muy buena pregunta. Como tal, solamente mirará los que tienen instalado el agente. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra por acá que dice, para la parte de ambiente seguro para trabajar Workspace, ¿lo brinda la solución o debe ser integrado con algún tercero? Esto porque anteriormente Checkpoint tenía una solución, pero ya no está en el mercado. Ok. Exactamente, nosotros lo que brindaríamos será o sería el acceso hacia
en dado caso él tenga otro workspace, es decir, que él quiera acceder de otra manera a nivel de aplicativos que no sean SSH, RDP, BNC o web, se brindaría a través de un tercero. Si entra dentro de esos aplicativos, pues lo estaríamos haciendo como lo platicábamos o como lo vimos en este apartado, ¿no? Aquí estaría accediendo hacia sus aplicativos. Perfecto. Muchas gracias, Vlad. La otra pregunta dice, ¿qué hay de los empleados que están dentro de las oficinas on-site? ¿Esto no sustituye la protección tradicional, firewalls, VPNs, etcétera, como protegernos al usuario interno? Claro. Esa es una buena pregunta porque dentro de las arquitecturas nosotros contemplamos un apartado de que tú a lo mejor puedes estar detrás de un router y quitas esa caja. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero lidiar con cajas. Me llega mi proveedor de servicio, me entrega mi internet. Todos los usuarios que tengan instalado el agente estarían protegidos, sustituyendo todas las funcionalidades que tienen actualmente con sus equipos perimetrales, ¿no? Esa es una ventaja porque empezarías a trabajar en un esquema totalmente donde ya no existiría una caja de protección. Sin embargo, hay organizaciones que por compliance tienen que tener ese nivel de apartado. ¿Y cómo funciona ahí? El agente de manera automática detecta cuando se encuentra en oficinas y está bajo una protección, se desactiva para que tú realices con el equipo perimetral. Se activa de manera automática para seguir ofreciéndote ese nivel. Entonces, puedes trabajar de esas dos formas. Ya vemos en los ambientes más tradicionales o en los ambientes actuales que existe una sustitución incluso ya de equipos, ¿no? Es decir, ya están dejando de lado de tener esas cajas y ahora todo se está basando a nivel de dispositivo. De acuerdo, Vlad. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá que dice, ¿los clientes que actualmente tienen Harmony Connect con ambiente ya en producción, migrarán a Harmony SASE automáticamente o manualmente o se mantendrán en el mismo portal? ¿Qué pasará con los clientes que tienen Harmony Connect? Tenemos una campaña actual que está liderada por Checkpoint de migración hacia la solución de Harmony SASE. ¿Quién realiza esta migración? El equipo de Checkpoint. Pero la tendencia, el equipo, la solución de Harmony Connect todavía tiene soporte hasta 2025. Sin embargo, lo que queremos es adelantar todos esos procesos y que como tal ya estén migrados a la nueva solución de Harmony SASE. Perfecto. Para Zero Trust Network Access Agentless, ¿se necesita un despliegue de Docker on-premise? No. Algo que cambió, eso era con la antigua solución, algo que cambió es que en esta nueva solución utilizamos un protocolo de nueva generación que se llama WireGuard y tú puedes establecer la conexión hacia tu red de dos maneras, bueno, de tres maneras. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Ya no es necesario instalar el Docker, tú simplemente vienes de tu gateway que está asignado, tú puedes hacer una interpretación a nivel o una comunicación a nivel de túnel side to side. ¿Eso qué significa? Que con cualquier dispositivo que tú tengas a nivel de frontera, llámese router, llámese gateways, llámese Cloud VPN gateways, etcétera, tú puedes establecer una conexión. Adicionalmente, seguimos ofreciendo la opción de conector en la cual ya no instalas un Docker a nivel de on-prem. ¿Qué es lo que instalas? Sigues instalando una máquina virtual con un sistema operativo Ubuntu, Red Hat o CentOS y en la cual se levanta un servicio, que ese servicio lo que hace es trabajar con la conexión directa hacia la nube de Checkpoint. También podemos conectarnos a utilizar, en dado caso tú ya tengas un OpenVPN, también podemos conectarnos hacia un servicio de OpenVPN. Entonces, prácticamente cubrimos todas las necesidades de conexión que tengan. Perfecto. Y la última pregunta dice, ¿qué sucede si el usuario navega en modo incógnito? Esa es una buena pregunta porque eso normalmente les pasa a las soluciones que utilizan plugins para navegar. Nosotros en nuestra solución de Harmony Endpoint utilizamos un plugin. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú lo pones en modo incógnito? Bueno, yo lo tengo desactivado para temas de prueba, pero cuando tú corres el modo incógnito, lo que pasa es que pues ya deja de efectuarse ese plugin. ¿Cuál es
la ventaja de estas soluciones? Recordemos que acorde a arquitectura, y voy a ponerla la imagen, es una protección que no se embebe en el browser, sino es una protección que ocurre a nivel on-device. ¿Esto qué significa? A nivel de tarjeta de red. Entonces, a él no le interesa qué browser estés utilizando, siempre va a estar realizando la protección. Perfecto. Bien, pues por ahora son todas las preguntas. Por aquí hay otra relacionada que sí vamos a compartir la presentación y el video del webinar. Sí, como bien lo mencionamos, el webinar fue grabado en un lapso no mayor a 72 horas. Ya va a estar publicado en nuestro canal de YouTube, como todas las presentaciones anteriores, ¿de acuerdo? Bien, pues por ahora sería todo. Agradecemos muchísimo el espacio que nos brindaron esta mañana. De igual forma, agradecer muchísimo a Vladimir por esta charla que nos ha venido a dar. La verdad es que fue bastante nutrida toda esta información. Tenemos por aquí partners que anteriormente ya comercializaban Perímetro 81, que se quieren sumar a la estrategia de Checkpoint a partir de esta nueva solución, que bueno, creo que les puede hacer bastante sentido para seguir comercializando lo que anteriormente pues ya comercializaban, obviamente teniendo un plus tan interesante como es esta estrategia tan fuerte que tiene Checkpoint en temas de ciberseguridad. Muchísimas gracias, Vladimir, nuevamente. No sé si gustes por ahí despedirte del público. Sí, pues muchas gracias. Seguimos al pendiente. Estamos, como saben, siempre a la orden. Cualquier prueba de concepto, cualquier demostración que quieran utilizar o quieran hacer hacia sus clientes, con todo gusto estamos para apoyarles. Muchísimas gracias. Que tengan excelente semana. Buen día. Gracias. Hasta luego. Excelente tarde Saludos. a todos. Bonita tarde. Oh.